Patoteros y drogadictos habrían incendiado esta madrugada la Escuela María Auxiliadora de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Al menos es lo que aseguran los padres de alumnos que asisten a esta institución educativa, quienes hoy se encontraron con la sorpresa de que varias dependencias de la institución están completamente reducidas a cenizas. Sergio Valdés tiene todos los detalles desde el lugar. Te escuchamos, Sergio, adelante. Y si lo que ven en imágenes realmente es un acto repudiable y lamentable lo ocurrido en la Escuela María Auxiliadora aquí en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Están viendo lo que queda de la merienda escolar para 325 chicos de 2 turnos, mañana y tarde, que esta madrugada sufrieron un ataque en esta aula que es la dirección donde funciona la escuela. Hablamos de lácteos para por lo menos 22 días, merienda escolar, del cual se quedan estos niños por lo menos de manera temporal, teniendo en cuenta que va a haber una asistencia por parte de las autoridades para poder reponer lo que queda de esta aula y poder repararla también en un futuro no muy lejano. El incendio ocurrió a las 4:30 aproximadamente de esta madrugada. Ingresaron vándalos, destruyeron también los mobiliarios de esta dirección de esta escuela y como verán también aquí les voy a mostrar lo que quedó del acta de boletines de calificaciones de los 325 chicos, totalmente destruidos. Estos felizmente van a ser repuestos, pues existen copias en la supervisión aquí de Mariano Roque Alonso con relación a este incendio. No hace mucho, el 11 de agosto, hablamos de prácticamente unos 12 días, también esta misma aula fue víctima de un asalto. Aquella vez volvieron a robar el complemento nutricional, hablamos de leche y panes también, y la denuncia fue efectuada en la comisaría jurisdiccional aquí en la zona. Las clases fueron totalmente suspendidas debido a esto hasta el jueves, según dijeron las autoridades. Pero por favor escuchen la indignación y el lamento de los padres que al enterarse de esto tuvieron que comunicar a sus hijos esta lamentable situación y por supuesto están pidiendo justicia. Me siento mal, papá, me siento mal, porque nosotros vinimos temprano, papá, y vemos todo, el feo que huele ahí, el feo que hay, y mi nieto y todos lloraron todo esta mañana. Yo soy de acá, yo nací acá, mis hijas ahora entran acá, no es justo que pase esto, hace poco se robó, no es justo, demasiado mal estoy, oh, ya no sé más. No es justo, hace 15 días se roba y ahora le pasa esto a mis niños. Fíjense, literalmente podemos decir que la comunidad educativa aquí en el barrio María Auxiliadora está llorando por la leche derramada, pues esto es consecuencia de la explosión que produjo el incendio, los vidrios totalmente rotos y la directora está sumamente apenada, pero ya tiene el apoyo de las autoridades. Lamentó también, como van a escuchar ahora, lo ocurrido hace unos días, hablamos de este asalto también, y no sabe quiénes podrían ser los que están haciendo este amedrentamiento contra esta institución. Realmente lo que se destruyó fue la ilusión de la comunidad en sí, porque uno no puede esperar tanta maldad. Y entraron gentes a llevar cajas de leche también, que fueron 6 cajas de leche, 6 panificados y juguetes que eran para el Día del Niño. Eso había ocurrido el jueves 11. Por favor, la comisaría también se acerque más a nuestro barrio y haga algo. Y que le ayude también a la institución haciendo patrullaje a las madrugadas, por favor. También casas aparte de las... ¿Cómo? Hay robos también cerca de la casa. Claro Sí, que hay muchas cosas, mucho. pero la gente, viste que a veces no queremos hablar. Sabemos todo, pero no podemos hablar por represalias, ¿verdad? La Dirección de Infraestructura del MEC y también de las otras autoridades vinieron a resguardar la seguridad aquí en el lugar, como por ejemplo están apuntalando con maderas el techo y la pared del aula que está al lado de esta dirección siniestrada. Esto por medidas de seguridad y reiteramos, el jueves se volverían a reiniciar las clases en este lugar con miedo, por supuesto, de que se pueda repetir algo y solicitando a las autoridades que se puedan dar con estos vándalos que ya van por 2 ocasiones que están atacando esta escuela María Auxiliadora en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Volvemos con ustedes.